Escúchame bien, porque lo que voy a decirte puede ahorrarte años de dolor, discusiones inútiles y hasta unas cuantas canas más. Mi nombre es don Ernesto Salvatierra. Tengo 74 años, más cicatrices que vacas en mi rancho. Y después de toda una vida lidiando con tormentas, sequías y familiares que aparecen más rápido que moscas cuando huelen dinero o problemas, aprendí algo que nadie me enseñó de joven. El silencio puede ser el arma más poderosa que existe. Y no hablo de quedarse callado por miedo. Hablo de ese silencio que desarma al manipulador. Ese silencio que deja incómodo al chismoso. Ese silencio que hace que la gente tóxica se rebele sola, como un caballo bravo que termina cansándose cuando nadie le tira de la cuerda. Porque hay personas, incluso dentro de la propia familia, que viven esperando una reacción tuya, una explosión, una pelea, ¿y tú quién te crees? Y mientras tú pierdes la paz, ellos cenan tranquilos como si nada. Créeme, yo tardé demasiados años en entenderlo. A veces uno piensa que por ser sangre, debe aguantarlo todo. Pero mira, ni las vacas más mansas dejan que las pisen todos los días. Todavía recuerdo una tarde seca de verano, sentado frente al granero, cuando mi propio hermano vino a reclamarme una tontería que ni él entendía bien. Yo ya estaba listo para discutir. Tenía las palabras atravesadas aquí, en la garganta. Y justo cuando iba a responderle, mi perro Jacinto bostezó tan fuerte que parecía estar diciendo, «Otra vez este drama familiar». Te juro que hasta me dio risa, y en ese instante decidí callarme. Solo lo miré, sin gritar, sin justificarme, sin entrar en el juego. ¿Y sabes qué pasó? Él siguió hablando solo, hasta que terminó contradiciéndose delante de todos. Ese día entendí algo que cambió mi vida. Hay batallas que se ganan simplemente negándote a pelear. En este video voy a contarte por qué el silencio tiene más poder que 1000 discusiones, cómo las personas tóxicas usan tus emociones para controlarte, y por qué muchos ancianos sabios prefieren callar antes que desgastarse, intentando convencer a quien jamás quiere entender. Y cuidado, porque quizá hoy descubras que llevas años alimentando conflictos que podrían haberse apagado con una sola decisión: dejar de reaccionar. Así que si alguna vez terminaste agotado después de una reunión familiar, si hay alguien que siempre logra hacerte sentir culpable, pequeño o enojado, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que voy a compartir contigo no viene de libros caros ni de gurús de Internet. Viene de décadas observando a las personas. Desde el silencio de un viejo rancho, donde aprendí que el ruido atrae problemas. Pero el silencio correcto puede devolverte la paz. Hay algo curioso en las personas tóxicas. Casi siempre hacen mucho ruido. Hablan fuerte, interrumpen, exageran, crean drama por cualquier cosa pequeña. Es como esos gallos del rancho que cantan como si fueran dueños del mundo, pero salen corriendo cuando aparece el primer perro grande. Y yo antes no entendía eso. Yo reaccionaba a todo, absolutamente a todo. Si me criticaban, respondía. Si me acusaban de algo injusto, levantaba la voz. Si alguien intentaba humillarme delante de otros, yo me defendía como un toro furioso. Y durante años creí que eso era tener carácter, hasta que descubrí que, en realidad, estaba dejando que cualquiera manejara mis emociones, como si fueran las riendas de un caballo cansado. Mi nombre es don Ernesto Salvatierra, y si algo me enseñó la vida en este viejo rancho, es que el hombre que no controla su temperamento termina esclavo de cualquiera que sepa provocarlo. Pero entender eso me costó caro, muy caro. Perdí noches enteras pensando en discusiones inútiles. Perdí momentos hermosos con gente buena, solo porque mi cabeza seguía atrapada en palabras venenosas que alguien había dicho durante la cena familiar. Y lo peor es que las personas que causaban todo ese caos dormían tranquilas
mientras yo me consumía por dentro. Todo explotó una Navidad. Y sí, ya sé que las peores peleas familiares siempre empiezan en Navidad, cuando alguien mezcla vino, orgullo y comentarios inocentes. Ese año la familia entera estaba reunida en el rancho, las mesas llenas, los niños corriendo, mi cuñada criticando hasta el aire que respirábamos. Lo normal. Pero había una tensión rara, de esas que se sienten antes de una tormenta fuerte. Mi sobrino Julián llegó tarde. Entró haciendo ruido, saludando apenas, y desde el primer minuto empezó con indirectas. Que si yo era demasiado duro, que si el rancho estaba viejo, que si los tiempos modernos eran mejores. Y yo intenté ignorarlo. De verdad intenté. Pero hay personas que tienen un talento especial para buscar la herida exacta donde más duele. Y entonces soltó la frase. Esa frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Mi padre habría hecho mucho más con estas tierras. El silencio cayó sobre la mesa. Hasta las cucharas dejaron de sonar. Y ahí estaba yo, sintiendo la sangre hervir. Porque su padre era mi hermano. Mi propio hermano. El mismo que me dejó solo cuidando a nuestra madre mientras él desaparecía durante años. El mismo que regresó solo cuando necesitaba dinero. Y aún así, yo jamás hablé mal de él delante de nadie. En ese momento sentí ganas de explotar. Tenía tantos años de rabia guardada que podría haber destruido a ese muchacho con unas pocas palabras. Y créeme, las tenía listas. A veces la lengua puede ser más filosa que un machete nuevo, pero justo cuando abrí la boca, escuché algo absurdo. Mi perro Jacinto, acostado debajo de la mesa, soltó un ronquido tan exagerado que varios empezaron a mirarlo. Y no sé por qué, pero me dio risa. Una risa pequeña, casi invisible, como si Dios me hubiera mandado ese momento ridículo para frenarme antes de cometer una estupidez. Entonces hice algo que jamás había hecho en toda mi vida. Me quedé callado. No respondí. No me defendí. No ataqué de vuelta. Solo tomé un sorbo de café y seguí comiendo. Y fue ahí donde ocurrió algo extraño. Julián empezó a incomodarse, porque las personas que buscan pelea esperan que uno les devuelva el golpe. Necesitan alimentar el conflicto. Pero cuando no reciben reacción, comienzan a perder el control. Empezó a hablar más rápido, a justificarse, a contradecirse solo. Y mientras más hablaba, más incómodos se sentían todos en la mesa. Esa noche me fui al establo a pensar. El viento estaba frío, los caballos tranquilos, y por primera vez en muchos años, yo también lo estaba. Porque entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier discusión. La mayoría de las peleas familiares no empiezan por un problema real. Empiezan porque alguien necesita descargar su veneno sobre otro. Y si tú reaccionas, ya perdiste. Mira, escúchame bien porque esto puede cambiarte la vida. Las personas manipuladoras estudian tus emociones, aprenden qué palabras te hieren, qué temas te hacen explotar, qué inseguridades todavía sangran dentro de ti, y cuando quieren controlarte, solo presionan el botón correcto. Es exactamente igual que domar un caballo nervioso. Si sabes dónde tocar, puedes hacerlo correr en la dirección que quieras. Y yo llevaba años permitiendo eso sin darme cuenta. Pero aquella noche, sentado solo en el establo, comprendí algo todavía más duro. Quizá algunas personas de mi propia familia no querían verme feliz. Querían verme reaccionar. Después de aquella Navidad, algo cambió dentro de mí. No fue una de esas transformaciones mágicas que aparecen en las películas, donde el hombre aprende una lección y al día siguiente despierta iluminado mirando el amanecer. No, lo mío fue más raro, más silencioso, como cuando el invierno empieza a irse del campo y nadie lo nota hasta que una mañana los pájaros vuelven a cantar. Yo seguía siendo el mismo don Ernesto, el mismo viejo ranchero de botas gastadas,
café fuerte y espalda cansada. Pero por dentro ya no tenía ganas de entrar en cada batalla que me ponían delante. Y eso, aunque no lo creas, empezó a incomodar muchísimo a ciertas personas de mi familia, porque cuando uno deja de reaccionar, el manipulador se queda sin alimento. Mi cuñada Ofelia fue la primera en notarlo. Esa mujer tenía una habilidad impresionante para convertir cualquier conversación en una competencia de sufrimiento. Si te dolía la espalda, a ella le dolían 2. Si estabas cansado, ella había trabajado el triple. Y si alguien recibía un elogio, bueno, ahí aparecía ella para recordar algún error del pasado. Una vez logró discutir con una panadera porque el pan sonaba demasiado crujiente. Hasta hoy sigo sin entender cómo alguien pelea con un pan. Antes, yo caía siempre en sus provocaciones. Intentaba explicarme, defenderme, convencerla. Grave error. Porque hay personas que no discuten para entenderte. Discuten para agotarte. Pero esa vez, decidí hacer algo diferente. Estábamos almorzando en familia cuando Ofelia soltó, delante de todos: Ernesto ya está viejo. Últimamente se le olvidan muchas cosas. Y sí, lo dijo sonriendo. Pero esas son las peores frases, las que vienen disfrazadas de broma. Toda la mesa quedó esperando mi reacción. Antes yo habría golpeado la mesa, habría respondido con otra indirecta. Tal vez habría recordado aquel pequeño accidente donde Ofelia confundió sal con azúcar y arruinó 3 pasteles en una fiesta familiar. Y créeme, todavía habría material para humillarla durante 10 años más. Pero esta vez, solo sonreí. Tomé agua y seguí comiendo. Te juro por este rancho que aquello descolocó a todo el mundo. Ofelia empezó a ponerse nerviosa. Intentó repetir la broma. Nadie se rió. Mi sobrino bajó la mirada. Y el ambiente cambió completamente. Porque el silencio tiene algo poderoso. Obliga a las personas a escuchar el eco de sus propias palabras. Ahí entendí otra gran verdad. Muchas personas tóxicas no soportan el silencio porque el silencio les devuelve un espejo. Cuando tú reaccionas con rabia, ellos pueden decir: ¿ves? Él es el problemático. Pero cuando tú permaneces tranquilo, de repente todos empiezan a notar quién está provocando el caos de verdad. Y no voy a mentirte, al principio fue difícil. Hubo noches en las que me mordía la lengua hasta casi sangrar. Porque quedarse callado no significa que no duela. Claro que duele. Sobre todo cuando las heridas vienen de la propia familia. Pero poco a poco descubrí algo increíble. Mientras menos reaccionaba, más paz sentía. Dormía mejor. Mi cabeza estaba más tranquila. Incluso los trabajadores del rancho comenzaron a decirme que me veía diferente. Más ligero. Más sereno. Aunque no todos estaban felices con eso. Porque cuando dejas de participar en el drama familiar, algunos sienten que están perdiendo poder sobre ti. Mi sobrino Julián, por ejemplo, empezó a provocarme más seguido. Llegaba al rancho con comentarios sarcásticos, hacía críticas disfrazadas de consejos y hasta comenzó a burlarse de mis costumbres. Pero ya no encontraba al viejo Ernesto explosivo que conocía. Y eso lo desesperaba. Porque las personas manipuladoras necesitan controlar tus emociones para sentirse fuertes. Cuando ya no pueden hacerlo, se sienten pequeñas. Una tarde ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Julián comenzó a discutir conmigo delante de unos trabajadores. Quería provocarme. Se notaba en su mirada. Y mientras él hablaba cada vez más alto, yo seguía acomodando unas herramientas sin siquiera mirarlo, hasta que de repente gritó: ¿por qué nunca respondes nada? Y ahí está la clave de todo, ¿entiendes? Él no estaba molesto por mis palabras, estaba molesto porque había perdido el control sobre mí. Ese día comprendí que el silencio inteligente no es debilidad. Debilidad es reaccionar a cualquier provocación como un animal atrapado. El verdadero poder es conservar la calma
mientras el otro pierde el control. Porque quien domina tus emociones, domina tu vida. Pero lo más duro todavía estaba por venir. Porque cuando dejé de reaccionar, algunas máscaras empezaron a caer, y descubrí algo doloroso. Hay familiares que prefieren verte roto antes que verte en paz. Hay verdades que uno no aprende en los libros, ni en la iglesia, ni siquiera en los peores momentos de juventud. Hay verdades que solo llegan cuando el cabello ya está blanco, las manos cansadas, y el corazón lleno de cicatrices que nadie ve. Y la más dura que aprendí en toda mi vida fue esta. No toda persona que comparte tu sangre quiere realmente verte en paz. Aceptar eso me tomó décadas. Porque uno crece escuchando que la familia es lo primero. Y sí, debería serlo. Pero algunas familias funcionan como árboles enfermos. En lugar de darte sombra, te quitan la luz. Y lo peor es que muchas veces, uno soporta el dolor por culpa, por costumbre, o por miedo a quedarse solo. Yo también lo hice. Durante años. Después de cambiar mi manera de reaccionar, empecé a observar cosas que antes no veía. Personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Familiares que se incomodaban cuando me veían tranquilo. Gente que parecía más feliz cuando yo estaba preocupado, cansado o derrotado. Y eso duele. Duele muchísimo. Porque uno espera maldad de un enemigo, no de alguien que se sienta a comer en tu mesa. Recuerdo perfectamente la noche en que terminé de entenderlo todo. Había una tormenta fuerte cayendo sobre el rancho, de esas que hacen crujir las ventanas y ponen nerviosos hasta a los caballos. Yo estaba sentado en la cocina tomando café cuando escuché voces afuera. Era Julián. Había llegado alterado, discutiendo con su madre. Entró golpeando la puerta, caminando de un lado a otro como un toro encerrado. Y entonces empezó otra vez. Reclamos, acusaciones, comentarios hirientes. Dijo que yo había sido demasiado duro con la familia, que nunca ayudaba a nadie, que me creía superior por vivir solo en el rancho. Mentiras, medias verdades, viejos resentimientos mezclados como barro después de la lluvia. Y mientras él hablaba, yo solo lo observaba. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Por primera vez no sentí rabia. Sentí tristeza, una tristeza profunda, porque entendí que aquel muchacho llevaba años peleando consigo mismo, usando a los demás como saco de golpes emocional. Y ahí comprendí algo que cambió mi vida para siempre. Las personas heridas muchas veces intentan herir a otros para no sentirse solas en su dolor. Pero cuidado, entender el sufrimiento de alguien no significa permitir que destruya tu paz. Ese fue mi error durante muchos años. Confundir compasión con tolerar abusos. Entonces hice algo que jamás había hecho antes. Me levanté lentamente, caminé hasta la puerta y le dije con calma: Julián, puedes quedarte esta noche si necesitas refugio de la tormenta. Pero si vas a faltarme al respeto, tendrás que irte. Nada más. Sin gritos, sin amenazas, sin humillarlo. Y te juro, el silencio que vino después pesaba más que la lluvia allá afuera. Porque las personas tóxicas están acostumbradas al caos. Esperan pelea, esperan drama. Pero cuando encuentran límites tranquilos y firmes, muchas veces no saben qué hacer. Aquella noche Julián bajó la mirada por primera vez en años. Y aunque jamás me pidió disculpas directamente, algo cambió entre nosotros después de eso. Porque entendió que yo ya no estaba dispuesto a sacrificar mi paz para mantener conflictos vivos. Escúchame bien ahora, porque quizá esta sea la frase más importante de todo este video. Poner límites no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que finalmente entendió su propio valor. Hay gente que solo te ama mientras puede controlarte. Mientras dices sí a todo. Mientras cargas problemas ajenos, mientras aceptas faltas de respeto para evitar incomodidades. Pero el día que aprendes a decir hasta aquí, descubres quién realmente te aprecia
y quién solo disfrutaba tener poder sobre ti. Y mira, no estoy diciendo que debas alejarte de toda tu familia. No, la familia también puede ser abrigo, apoyo y amor verdadero. Pero jamás debes entregar tu salud mental para mantener contentas a personas que viven sembrando dolor. La paz vale demasiado cuando uno envejece. Y honestamente, ojalá hubiera entendido eso mucho antes. Me habría ahorrado años de angustia, noches sin dormir y discusiones que jamás cambiaron absolutamente nada. Hoy mi vida es más silenciosa, más tranquila. Paso mis mañanas caminando por el rancho, escuchando el viento entre los árboles y tomando café sin sentir ese peso constante en el pecho. Y aprendí algo hermoso. Cuando dejas de reaccionar a cada provocación, recuperas una parte de ti que creías perdida. Así que si estás viendo este video y hay alguien en tu vida que constantemente intenta manipularte, humillarte o robarte la paz, recuerda esto. No siempre necesitas ganar la discusión. A veces la verdadera victoria es conservar la calma mientras el otro pierde el control. Tal vez hoy no necesites aprender a responder mejor. Tal vez necesites aprender a no responder. Yo soy don Ernesto Salvatierra, y si estas palabras tocaron tu corazón, aunque sea un poco, acompáñame en los próximos relatos aquí en el canal, porque todavía quedan muchas historias, muchas heridas y muchas lecciones que solo el tiempo y el silencio pueden enseñar. Y recuerda cuidarte, porque la paz, hijo mío, es uno de los tesoros más difíciles de recuperar cuando se pierde.